Cuando se habla de las grandes velocistas africanas de la historia, un nombre siempre aparece entre los primeros: Marie José Talou. Durante años ha sido una de las mujeres más rápidas del planeta, una atleta capaz de competir de tú a tú con las mejores velocistas de Estados Unidos, Jamaica y Europa. Sin embargo, lo más sorprendente de su historia es que el atletismo nunca fue su primer sueño. Mucho antes de convertirse en una estrella mundial, Talou imaginaba un futuro completamente diferente. Creció en Abiyán, la ciudad más grande de Costa de Marfil, en una familia humilde donde las oportunidades eran limitadas y cada decisión podía cambiar el rumbo de una vida. Desde pequeña sentía una enorme pasión por el deporte, pero esa pasión no estaba relacionada con las pistas de atletismo, sino con el fútbol. Mientras muchas niñas de su edad pensaban en otros juegos, Marie José pasaba horas corriendo detrás del balón. Su velocidad destacaba de inmediato. No solo era una jugadora rápida, sino que dejaba atrás incluso a muchos chicos de su barrio. Aquella capacidad para acelerar en pocos metros llamaba la atención de todos los que la veían jugar. Su talento fue tan evidente que un equipo femenino local quiso incorporarla a sus filas. Parecía el inicio de una carrera prometedora como futbolista. Sin embargo, fue precisamente en ese momento cuando apareció el primer gran obstáculo. Su hermano mayor no veía con buenos ojos que continuara jugando al fútbol. Temía que aquel deporte, considerado por muchos como demasiado físico para una mujer, cambiara su personalidad. Convencido de que su hermana tenía condiciones excepcionales para otra disciplina, comenzó a insistirle para que probara el atletismo. Al principio, Marie José no estaba convencida. Ella quería seguir jugando al fútbol, pero su hermano tenía un argumento difícil de ignorar. Cada vez que disputaba un partido, ella era la más rápida del campo. Si podía superar constantemente a sus compañeros en velocidad, ¿por qué no intentar convertir esa cualidad natural en una carrera deportiva? Finalmente, aceptó el desafío. Fue una decisión que cambiaría su vida para siempre. En 2008, cuando todavía era estudiante, participó en una prueba de 200 metros enfrentándose a jóvenes que ya entrenaban como velocistas nacionales. La diferencia era enorme. Sus rivales contaban con preparación específica, mientras que ella apenas estaba descubriendo este deporte. Pero había un detalle todavía más increíble. Marie José corrió aquella carrera descalza. Aún así, logró imponerse a atletas mucho más experimentadas. Ese resultado confirmó lo que su hermano había visto desde hacía años. Su velocidad era un talento extraordinario que merecía ser desarrollado. Sin embargo, iniciar una carrera en el atletismo tampoco fue sencillo. Su madre, que había sacado adelante sola a 4 hijos, tenía otros planes para ella. Como cualquier madre preocupada por el futuro de su familia, deseaba que su hija estudiara una profesión estable. Su sueño era verla convertirse en médica o trabajar algún día en una oficina, con un empleo seguro y un salario fijo. En aquel momento, ser velocista profesional no parecía una opción realista en Costa de Marfil, especialmente para una mujer. Muchas personas a su alrededor compartían esa misma opinión. Le repetían que era prácticamente imposible alcanzar el éxito internacional viniendo de África y que el deporte no le garantizaría un futuro. Pero Marie José pensaba de forma diferente. Ella no corría porque alguien se lo pidiera, corría porque simplemente amaba correr. Con el paso del tiempo, comprendió que la pista era el lugar donde realmente se sentía libre. Cada entrenamiento reforzaba la idea de que aquel era su verdadero camino, aunque significara enfrentarse a las dudas de quienes más quería. Para intentar cumplir también el deseo de su madre, aceptó una beca deportiva que le permitió estudiar en la Universidad de Shanghái. Era una oportunidad para combinar los estudios con el atletismo, algo que parecía satisfacer a toda la familia. Sin embargo, la experiencia no salió como esperaba. La adaptación fue complicada y finalmente decidió regresar a Costa de Marfil. Muchos habrían interpretado aquel regreso como un fracaso, pero para Marie José representó exactamente lo contrario. Volvía convencida de que dedicaría toda su energía al atletismo. Esa decisión marcaría el verdadero comienzo de su carrera profesional. Los resultados no tardaron demasiado en aparecer. Sus actuaciones en los campeonatos africanos empezaron a llamar la atención de entrenadores y especialistas. Carrera tras carrera demostraba que no se trataba de una promesa pasajera, sino de una atleta con condiciones para competir entre las mejores del mundo.
Por primera vez comenzó a creer seriamente que podía convertirse en una velocista de élite. Aquella confianza sería el punto de partida de una trayectoria extraordinaria que con el paso de los años la llevaría a conquistar títulos continentales, victorias en la Diamond League y medallas en los campeonatos del mundo. Pero antes de alcanzar ese nivel, todavía tendría que superar decepciones, lesiones y algunos de los finales más dolorosos que puede vivir una velocista de clase mundial. Después de confirmar que tenía el talento necesario para competir al máximo nivel, la carrera de Marie-José Ta-Lou comenzó a despegar con una velocidad impresionante. Cada temporada llegaban nuevos récords, mejores marcas personales y actuaciones que demostraban que Costa de Marfil había encontrado a un atleta capaz de desafiar a las grandes potencias del sprint mundial. Sus resultados en las competiciones africanas fueron el primer gran paso. Se convirtió en campeona continental, ganó múltiples títulos en los Juegos Africanos y empezó a dominar las pruebas de velocidad dentro del continente. Sin embargo, su verdadero objetivo estaba mucho más lejos. No quería ser únicamente la mejor velocista africana, soñaba con subir al podio en los campeonatos más importantes del mundo. Ese sueño comenzó a tomar forma cuando recibió una beca del Programa de Solidaridad Olímpica para preparar los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016. Era la oportunidad perfecta para demostrar que podía competir contra las mujeres más rápidas del planeta. Durante la temporada previa a los Juegos, todo parecía avanzar en la dirección correcta. Sus tiempos mejoraban constantemente y los especialistas empezaban a incluir su nombre entre las posibles sorpresas del torneo olímpico. Sin embargo, pocos meses antes de viajar a Brasil, ocurrió algo que pudo cambiar por completo su carrera. En mayo de 2016, sufrió una lesión durante una reunión de la Diamond League en Doha. Durante varias semanas, ni siquiera estaba segura de poder participar en los Juegos Olímpicos. La incertidumbre fue enorme. Cada entrenamiento era una prueba física y mental. Nadie podía garantizar que recuperaría su mejor nivel a tiempo. A pesar de todas las dificultades, consiguió clasificarse y llegó a Río con la ilusión intacta. Lo que sucedió en aquellos Juegos Olímpicos todavía permanece como uno de los momentos más dolorosos de su trayectoria deportiva. Ta-Lou logró clasificarse para las finales de los 100 y de los 200 metros, un logro reservado únicamente para las mejores velocistas del mundo. Sin embargo, el destino le tenía preparada una prueba especialmente cruel. En la final de los 100 metros, cruzó la meta en 10,86 segundos, exactamente el mismo tiempo que Shelly Ann Fraser-Pryce. Durante unos instantes, parecía imposible saber quién ocuparía el tercer lugar del podio. La diferencia fue casi invisible. Tras revisar la llegada con el sistema electrónico, los jueces determinaron que la jamaicana había sido apenas 7 milésimas de segundo más rápida. 7 milésimas, una distancia tan pequeña que resulta imposible distinguirla a simple vista, pero suficiente para separar una medalla olímpica de un cuarto puesto. Pocas horas después volvió a quedarse muy cerca del podio en la final de los 200 metros, terminando nuevamente en la cuarta posición. Muchos atletas habrían tardado años en recuperarse emocionalmente de una decepción semejante. Sin embargo, Marie-José eligió otro camino. En lugar de quedarse atrapada en la frustración, decidió utilizar aquella experiencia como una fuente de motivación. Más tarde reconocería que Río le enseñó algo mucho más importante que una medalla. Le dio confianza para comprobar que podía competir al mismo nivel que las mejores velocistas del mundo. Aquella mentalidad marcaría un antes y un después. Solo un año más tarde llegó uno de los campeonatos más importantes de toda su carrera, el Mundial de Londres 2017. La presión era enorme. Después de quedarse tan cerca del podio olímpico, muchos esperaban comprobar si realmente podía dar el último paso hacia las medallas internacionales. Y esta vez sí lo consiguió. En la final de los 100 metros protagonizó una carrera espectacular. Luchó por el oro hasta los últimos centímetros, pero la estadounidense Tori Bowie realizó un lanzamiento perfecto sobre la línea de meta que terminó decidiendo la victoria. Ta-Lou tuvo que conformarse con la medalla de plata. Aunque el oro se escapó por muy poco, aquella plata tenía un significado enorme. Era la primera medalla mundial de su carrera y la confirmación definitiva de que pertenecía a la élite absoluta del atletismo internacional. Lejos de conformarse, pocos días después volvió a demostrar su extraordinaria regularidad. En la final de los 200 metros volvió a subir al podio,
tras conseguir una nueva medalla de plata, esta vez solamente superada por la neerlandesa Daphne Schippers. 2 finales, 2 medallas de plata, un rendimiento que muy pocas velocistas son capaces de mantener en un mismo campeonato del mundo. A partir de ese momento, Marie-José Ta-Lou dejó de ser considerada una sorpresa. Su nombre empezó a aparecer constantemente entre las principales favoritas en todas las grandes competiciones internacionales. Cada reunión de la Diamond League confirmaba que su velocidad era real, su salida explosiva, su frecuencia de zancada y su capacidad para mantener la aceleración durante toda la carrera la convertían en una rival extremadamente difícil de vencer. Sin embargo, el gran objetivo seguía pendiente. Todavía faltaba conquistar ese título mundial que durante tantos años había estado persiguiendo. Con 2 medallas de plata en los campeonatos del mundo y una larga lista de títulos internacionales, Marie-José Ta-Lou ya había demostrado que pertenecía a la élite del atletismo. Sin embargo, para una competidora tan ambiciosa como ella, el verdadero desafío no era llegar a la cima, sino mantenerse allí temporada tras temporada. A diferencia de muchas velocistas que alcanzan su mejor nivel durante unos pocos años, Ta-Lou consiguió mantenerse entre las mujeres más rápidas del planeta gracias a una combinación de disciplina, experiencia y una enorme fortaleza mental. Cada temporada implicaba nuevos entrenamientos, pequeños ajustes técnicos y la capacidad de adaptarse a rivales cada vez más jóvenes. Con el paso del tiempo comenzó a convertirse también en un símbolo para Costa de Marfil y para todo el atletismo africano. Miles de jóvenes empezaron a verla como un ejemplo de perseverancia. Su historia demostraba que el talento es importante, pero que la constancia puede marcar una diferencia todavía mayor. Después de tantos años compitiendo al máximo nivel, muchos pensaban que sus mejores actuaciones ya habían quedado atrás. Sin embargo, la temporada 2023 cambió completamente esa percepción. Desde las primeras carreras, quedó claro que Ta-Lou atravesaba uno de los mejores momentos de toda su trayectoria. Su velocidad de salida volvía a ser explosiva y además parecía mantener una excelente aceleración durante los últimos metros, una fase de la carrera donde normalmente se deciden las grandes finales. Carrera tras carrera fue acumulando victorias. Su confianza aumentaba y los cronómetros confirmaban que estaba preparada para luchar nuevamente contra las mejores velocistas del mundo. Uno de los momentos más impresionantes llegó durante la reunión de la Diamond League en Florencia. Allí realizó una salida prácticamente perfecta, tomó el liderazgo desde los primeros metros y nunca permitió que sus rivales se acercaran. Cruzó la línea de meta con un tiempo de 10,97 segundos, demostrando que su excelente estado de forma no era casualidad. Pero lo mejor todavía estaba por llegar. Pocos días después, en la Diamond League de Oslo, ofreció una de las actuaciones más espectaculares de toda la temporada. Desde el disparo inicial reaccionó con enorme rapidez. En apenas unos metros ya había creado una ventaja considerable sobre el resto del grupo. Mientras sus rivales intentaban aumentar la velocidad, Ta-Lou mantenía una técnica impecable, una frecuencia de zancada muy eficiente y una gran relajación en la parte final de la prueba. El resultado fue extraordinario. Detuvo el cronómetro en 10,75 segundos, convirtiéndose en la mujer más rápida del año en ese momento. Además, esa marca confirmó otro dato histórico. Las 3 mejores actuaciones de una atleta africana en los 100 metros pertenecían ahora a Marie-José Ta-Lou. No era únicamente una victoria más, era una demostración de que seguía escribiendo nuevas páginas en la historia del sprint africano. Aquella carrera también dejó una imagen muy significativa. Detrás de ella cruzaron la meta algunas de las mejores especialistas del mundo, entre ellas Shericka Jackson. Sin embargo, durante toda la prueba, ninguna consiguió poner realmente en peligro el liderato de la marfileña. Su dominio fue absoluto desde el inicio hasta la línea de llegada. Gracias a ese extraordinario nivel, muchos analistas comenzaron a preguntarse si finalmente podría convertirse en la primera mujer africana en conquistar el título mundial de los 100 metros. Era una posibilidad muy difícil, ya que la competencia seguía siendo enorme, pero por primera vez en mucho tiempo la idea parecía completamente realista. Más allá de los resultados, lo que hace especial la historia de Marie-José Ta-Lou es todo el camino recorrido para llegar hasta aquí. Pasó de ser una niña apasionada por el fútbol a convertirse en una de las velocistas más respetadas del planeta. Tuvo que convencer a su familia de que el atletismo podía ser una profesión. Escuchó a personas que aseguraban que nunca triunfaría.
Superó lesiones que amenazaron con detener su progresión, perdió una medalla olímpica por apenas unas milésimas de segundo, y aún así nunca dejó de creer en sí misma. Cada derrota se convirtió en una nueva motivación para seguir entrenando. Cada dificultad fortaleció su carácter, cada temporada la hizo una atleta más completa. Su historia demuestra que el éxito rara vez llega de manera inmediata. En muchas ocasiones es el resultado de años de sacrificio, paciencia y una determinación inquebrantable. Hoy, independientemente de los títulos que todavía pueda conquistar, Marie-José Ta-Lou ya ocupa un lugar privilegiado entre las grandes figuras del atletismo mundial. Su nombre permanecerá para siempre como el de una deportista que desafió todas las expectativas y que abrió el camino para una nueva generación de velocistas africanas. Y mientras continúe situándose en los grandes escenarios internacionales, siempre existirá una pregunta que acompañará cada una de sus carreras. ¿Será la próxima competición aquella en la que finalmente conquiste el gran título mundial que durante tantos años ha estado persiguiendo?